Hola, con un cariñoso saludo para todos, le doy la bienvenida a nuestro webinar del mes de octubre, en este mes de la herencia latina aquí en los Estados Unidos. Soy Luis Sola, soy Strategic Partner de Talent to Win aquí en Estados Unidos, economista de formación y con todas las ganas de compartir y agradecerles por su tiempo en esta transmisión que estamos haciendo en este webinar. Como han visto, nuestra presentación, Talent to Win, somos una corporación prácticamente con presencia desde Argentina, Chile, y los invito a que compartan con ellos también. Seguro los han visto en nuestros webinars anteriores y los verán más adelante también, nuevamente. En Ecuador, en Colombia, en México, y con nosotros aquí en los Estados Unidos. Bueno, primero quiero presentarme, como le decía, soy Luis y hoy día vamos a pasar a nuestra agenda directamente. Vamos a, por favor, incentivar la participación de todos en esta transmisión y vamos a tratar básicamente en el día de hoy el reclutamiento y selección de talentos sin fronteras, el conversatorio de lo que es la importancia del liderazgo en las decisiones significativas de crecimiento. Vamos a tener las preguntas, nuestros sorteo de un proceso de reclutamiento para todos entre los asistentes y al final el cierre de esta transmisión. Bueno, y quiero hablarles un poco de Talent to Win. Nosotros somos una institución que tiene, somos un startup que prácticamente gozamos con una gran experiencia. Todos nuestros profesionales tienen más allá de 25 años de experiencia en este sector. Estamos liderando la penetración en los diferentes mercados y apoyados en todo lo que es nuestro manejo de reclutamiento, la adquisición de talentos, el coaching y las necesidades en sí, cubriendo las necesidades que tienen las empresas para contar con el adecuado recurso humano. Bueno, sin más, por el momento les presento a nuestro expositor, que es James Thornberry, el almirante James Thornberry. Es el vicealmirante en situación de retiro, actualmente consejero en asuntos de mantenimiento de la paz en la representación permanente del Perú ante Naciones Unidas. Cuenta con estudios doctorales en administración y maestrías en administración de empresas, política marítima y estrategia marítima. Es docente universitario con 20 años de labor académica, actualmente dictando cátedra en ESAN a nivel de posgrado, especializado en administración, liderazgos, diseño organizacional, planeamiento estratégico y ejecución de planes. Tiene experiencia además en dirección de equipos productivos y operativos. Ha sido presidente del Centro Naval del Perú, miembro del directorio del CIMA Perú. Y bueno, con esta introducción le doy la bienvenida al almirante Thornberry. James, buenas noches. Buenas noches, Lucho. Buenas noches a todos los amigos que nos acompañan esta noche. Y agradezco a Talent to Win por la invitación y por la oportunidad que me da de compartir algunos conceptos y de poder hacer algunas reflexiones con esta audiencia. Buenas noches. Gracias, Lucho, por la introducción. Ok, y bueno, sin más preámbulo, como decimos en los toros, pasemos al lío. Vayamos al lío. Y aquí yo quiero partir de empezar esta conversación, este webinar, haciendo una pregunta, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Qué hacer en cuanto a gestión de recursos humanos? Normalmente lo urgente nos sustrae de lo importante. Estas cosas del día a día, la vida, hacen que fallemos y dejemos de lado lo importante por estar atendiendo
situaciones de emergencia que evitan que nuestros recursos estén en donde deberían estar. Y por eso, en este tema del liderazgo y en la participación de los recursos humanos, ¿dónde crees tú que qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos enfrentar esta situación? Sí, como tú bien lo has dicho, Lucho, estamos a veces enfocados en temas urgentes. Las empresas y las organizaciones andan muy enfocadas en la captación de talento, en cubrir las necesidades cuando se trata de recursos humanos urgentes y olvidos que hay un componente muy importante para el buen funcionamiento de una organización, de una empresa o en general de cualquier grupo humano, y es el liderazgo. Y es por eso que habíamos seleccionado este tema para el webinar de hoy, enfocado a cómo es que el liderazgo resulta de vital importancia para el funcionamiento de toda organización. Y en ese sentido, yo quería hacer una primera reflexión, que sería que el liderazgo no es solamente un ámbito en donde actúa el líder por sí solo y que es el que tiene toda la responsabilidad de mover o de alinear a la organización en función a un objetivo, sino que más bien el liderazgo se conforma en un sistema. Es un sistema que tiene tres componentes principales, que son obviamente el líder, la organización, es decir, el grupo humano que va a actuar en conjunto con el líder, y finalmente el propósito, es decir, un triángulo formado por estos tres componentes o una mesa de tres patas con una estructura que está cohesionada alrededor de un elemento fundamental que es la comunicación. Y este sistema lo que tiende a realizar es que el líder congrega al grupo humano en torno a un propósito y alinea todos los esfuerzos para el logro de ese propósito. Entonces, primera reflexión sería entender el liderazgo como un sistema. Y ese sistema está cohesionado a través de la comunicación. Ahora, cuando nosotros hablamos de comunicación, muchas veces pensamos en el líder como un orador o que tiene que tener algún tipo de dotes directas de comunicación oral, pero en realidad el liderazgo y el concepto de comunicación varía de acuerdo al tipo de organización, a los fines que se persigue y además al estilo de liderazgo que corresponde a una situación determinada. Es decir, que la comunicación que ejerce el líder hacia su grupo humano o a su organización para llevarlo a ese objetivo no necesariamente es oral, depende del estilo y la necesidad de liderazgo que tiene la organización en un momento determinado. Hay líderes que, como todos podríamos concordar, lideran con el ejemplo, es decir, no necesitan comunicar oralmente lo que quieren transmitirle a la organización, pero con su comportamiento están ya comunicando una intencionalidad para conducir a la organización. Existen líderes también que hacen todo a través de normatividad, es decir, el líder burocrático, que emite políticas, emite documentos y a través de este tipo de instrumentos comunica también a la organización. Y, obviamente, cuando hablamos o pensamos, visualizamos un líder político, esencialmente es una persona que tiene que tener una buena comunicación oral y tiene que tener ciertos niveles de arraigo y carisma en función de una comunicación directa. Pero no todas las organizaciones van a requerir eso. Y es por eso que el líder tiene que identificar cuál es el estilo de liderazgo y cuál es la forma más adecuada para su organización de ejercer el liderazgo. Y creo ahí que es muy importante, además, enfocarnos en otro de los componentes, el grupo humano. El grupo humano, para un tipo de
finalidad u objetivo está determinado en función de los talentos o las capacidades que se necesitan para llegar a ese objetivo. Y es ahí donde, por ejemplo, Talent to Win tiene una gran experiencia para captar ese talento que se requiere para ponerlo al servicio del propósito, del objetivo, y con la intervención del líder, ir avanzando hacia el logro de esos objetivos. Entonces, nuevamente, dentro del sistema que nosotros entendemos como los componentes del liderazgo, el grupo humano también juega un papel muy importante. No es solamente el líder, es decir, toda la responsabilidad no recae en el líder, también recae en contar con el talento y las capacidades adecuadas en el grupo humano y además tener los objetivos claros. Si el propósito o el objetivo de la organización no está claramente definido, mal podrá hacer el líder para llevarlo a la consecución de ese objetivo. Y como todos sabemos, cuando el camino no está bien definido, todos los caminos parecen buenos. Entonces, puede haber un excelente trabajo de liderazgo o muchas capacidades disponibles en la organización, pero finalmente si el propósito no está bien definido, el resultado no va a ser el que requiere esta organización. Ok. Y desde tu experiencia, James, ¿quiénes deben rodear al líder? ¿Tienen que saberlo todo, por ejemplo? Desde la gestión de recursos humanos, ¿cuán costoso es para una organización asumir la especialización en reclutamiento y en adquisición de talento? ¿Cuánta inversión se requiere para tener éxito? ¿Y cuánto se pierde en este proceso de ponerlo en marcha? Definitivamente cada vez es más importante en la gestión de recursos humanos la identificación y la captación adecuada del talento. Y este talento se debe alinear con las capacidades que requiere la organización para el logro de sus objetivos. Si la empresa está en busca de crecimiento a través de ciertos proyectos, tiene que definir cuáles son las capacidades que requiere y esas capacidades el área de recursos humanos tiene que convertirlas en un requerimiento de talento y en poder evaluar y determinar entre los posibles candidatos quienes reúnen esos talentos para cumplir con la capacidad. Y como tú bien lo has dicho, sería muy costoso que una organización pueda tener todas las especialidades que se requieren para la captación de talento de manera permanente. Además, si hablamos de proyectos que son por tiempos definidos y con un presupuesto acotado, la empresa no podría o no estaría en condiciones de tener permanentemente un equipo de reclutadores en planilla que solamente los va a utilizar en ciertos momentos en los cuales el pico de requerimientos se presenta. Entonces, en esos casos, y sobre todo buscando especialización, es mejor recurrir a un RPO de manera que pueda ubicar con facilidad o con rapidez el talento requerido para llenar o para poder surtir o proveer esta capacidad a la organización y que la organización pueda lograr sus objetivos en función de esa capacidad que está requiriendo. Oye, interesante. Te planteo un caso, James, y es un caso que a mí, en lo personal, porque me gusta el tema de negocio internacional, me ha llamado la atención, ¿no? En los últimos 40 años, por ejemplo, del inicio de que inició sus actividades, 3 empresas canadienses que han logrado posicionarse desde cero prácticamente a estar entre las 7 primeras mineras de oro a nivel mundial, tanto por ingresos, ganancias y reservas en sus compañías. Desde el liderazgo, ¿cómo se logra algo así? Claro que los 3 no se toparon con las vetas de oro del rey Salomón, ¿no? Pero porque cada una ha debido encontrar algo menos o algo más. No es solamente el oro. Creo que hay un tesoro además de este oro que ellos explotan. Mira, sí, yo pienso que estas empresas exitosas y especialmente aquellas que son de carácter global han tenido la capacidad de, manteniendo una política y una cultura corporativa uniforme,
brindarle la flexibilidad a cada una de sus operaciones en diversos países para adecuarlas al entorno. Y aquí entonces yo creo que aparece un componente muy importante que debe analizar el líder para definir sus acciones en torno a cómo liderar la organización. Porque yo ya lo mencioné, el líder puede tener varias formas de conseguir el objetivo y además tiene que adecuar su estilo de liderazgo a una situación determinada. En este caso, hay dos componentes importantes. Uno es el entorno, es decir, no es lo mismo hacer empresa en un país del África o hacer empresa en Latinoamérica o hacer empresa en los Estados Unidos y mucho menos en el Asia. Entonces, la comprensión y el entendimiento de cuáles son las normas no escritas y las variables que se manejan en cada entorno hace que el líder pueda definir una forma de liderar a su organización. Y la otra que tiene que, como lo he mencionado, la otra que tiene que tener en cuenta el líder es la cultura de la organización en la cual él ya está trabajando. Y hacer un análisis de cómo el entorno en el cual va a operar se puede adaptar a la cultura organizacional y tomar decisiones. Ahí es donde el líder tiene que definir si la cultura organizacional actual o tradicional de la empresa o de la organización es el adecuado para el entorno actual también, porque los entornos todos sabemos, y en Latinoamérica creo que es más evidente, los entornos pueden ser muy volátiles. Entonces el líder tiene que estar permanentemente haciendo un diagnóstico entre el entorno y lo que está haciendo, la forma como hace la empresa las cosas. Y hace una adaptación o una adecuación en función de la urgencia, lo más rápido posible, para que la forma de hacer las cosas o la cultura se adecue al entorno que está viviendo. Y esto determinará su estilo de liderazgo. Yo podría poner un ejemplo. En tiempos de crisis, los líderes tienen que ser un poco más autoritarios, tienen que utilizar algunas decisiones que pueden ser duras para poder salir de la crisis. Pero ese estilo de liderazgo es un estilo exclusivo para esas situaciones de emergencia. Si el líder se mantiene en ese estilo de liderazgo, lo más probable es que no logre resultados positivos en el largo plazo y entonces el crecimiento de la organización se ve interrumpido. Y lo peor que le puede pasar al líder es no darse cuenta de los cambios en el entorno. Tenemos muchísimos casos y situaciones, empresas, ejemplos de empresas que han fracasado justamente por no haber percibido a tiempo un cambio en el entorno que le iba a irrogar forzosamente un cambio de cultura y por ende un cambio de estilo de liderazgo. Y tenemos empresas que antes eran prácticamente inamovibles en ciertos mercados y por no haber percibido que las reglas de juego habían cambiado, no se adecuaron. Yo ya te he comentado algunas veces el caso, por ejemplo, de Kodak. Hace 30 años nadie pensaba que Kodak podría ser derrotado, desplazado del liderazgo del negocio de las imágenes. Hoy en día prácticamente no existe. Y como este tenemos muchos ejemplos. Y algunas empresas o organizaciones tardan mucho en reaccionar a esos cambios y a entender que el talento con el que cuentan hoy no es necesariamente el talento que van a necesitar mañana, o la capacidad que requieren hoy para el logro de sus objetivos no es necesariamente la que van a requerir en un futuro. Y entonces ahí hay dos posibilidades: o adaptan la organización, realizan un proceso de cambio, o simplemente están condenados al fracaso. O en su defecto van a tener que tomar decisiones duras, deshacerse de parte de su personal o de su elemento humano para poderlo reemplazar con el talento que requieren. Esta situación es justamente en donde ahí podemos apreciar la calidad y las competencias del líder. Entonces, el líder, aparte de ser un gran motivador, un gran alineador de esfuerzos, es también una persona que tiene que estar muy pendiente
y tener una capacidad de percepción permanentemente de cómo está moviéndose el entorno respecto a la cultura o a la forma de la organización para hacer las cosas. Y es ahí donde el líder tiene que tener siempre presente que él no está solo, él tiene que generar al interior de su organización una estructura de liderazgo. Hoy en día no se acepta que haya en las empresas solamente capacidad de liderazgo en los niveles gerenciales. El líder tiene que promover el liderazgo hacia el interior de su organización y generar estructuras también triangulares, como las que hemos mencionado, sistémicas, que le permitan delegar el liderazgo a los niveles operativos de tal manera que él pueda enfocarse en los niveles estratégicos. También es muy frecuente que el líder, por falta de confianza o por falta de una estructura de liderazgo, tenga que descender a hacer microgerenciamiento o microadministración, lo cual lo distrae o no le permite ver el entorno en el largo plazo y en el nivel estratégico. Entonces, es importante que el líder también entienda que él tiene que generar hacia el interior de su organización estructuras de liderazgo y que finalmente en toda su organización tienen que haber líderes operativos que le permitan a él enfocarse en aquello que es lo más importante. Genial, James. Y ha habido en nuestro continente un movimiento impresionante para mí y que lo he vivido un par de oportunidades. Una cuando emigré inicialmente primero a Chile y ahora cuando he emigrado hacia los Estados Unidos. En general, en América, los últimos 50 años, ha habido una migración muy importante que ha creado demanda por productos, servicios intracontinentales e incluso requerimientos de personal más específicos en industrias como la alimentaria o hotelería, construcción, la salud, las tecnologías de información, los emprendimientos. Estos aspectos culturales cobran mucha más importancia. ¿Qué debemos hacer los líderes y qué no debemos dejar de hacer para aprovechar estas oportunidades de crecimiento? Bueno, en primer lugar, volviendo a lo que he mencionado hace unos minutos, es muy importante entender el entorno. Y dentro del entorno, obviamente, también se producen cambios culturales debido a fenómenos como el que tú has mencionado, como la migración. Definitivamente, y yo lo he podido apreciar ahora que estoy aquí en Nueva York, que Nueva York, que es una ciudad cosmopolita, tiene una cultura y una forma de vida completamente diferente a otros lugares dentro del mismo Estados Unidos. Si bien forma parte de este gran país, no necesariamente el comportamiento social dentro de este mercado es similar al de, por ejemplo, el estado de Virginia o la California, etcétera. Entonces, estos cambios culturales debido a la migración también son elementos que tiene que tomar en cuenta el líder. Ahora, el líder, como decía, una vez que ha definido bien claro cuál es la necesidad del entorno y ha conformado su equipo, tiene que siempre ser, como lo decía, un buen comunicador. Y para ser un buen comunicador, el líder tiene que siempre, dentro de las cosas que no debe dejar de hacer, es diseminar al interior de todos los componentes de su organización el objetivo, el propósito, es decir, el tercer componente del sistema de liderazgo. Liderazgo, líder, grupo humano, propósito. Pero si ese grupo humano no tiene conciencia plena de cuál es el propósito y de qué cosa es lo que se espera de él, entonces mal podrá contribuir a que la organización logre el objetivo. Entonces, muy importante, y qué cosa no debe dejar de hacer el líder es comunicar el propósito. Esa es, creo que, la tarea inicial de todo proceso de liderazgo. El líder
comunica a su organización a dónde quiere llegar y además genera esta estructura de liderazgo hacia abajo, en donde él a cada componente o a cada mesa de 3 patas de liderazgo en los niveles operativos tiene que especificarles cómo va a contribuir cada parte de la organización al logro de ese gran objetivo. Entonces tiene que hacer una diseminación del propósito de la organización hacia los diferentes niveles de liderazgo. Y cada líder que responde a él tiene que tener plena conciencia de lo que se espera de él. Entonces el líder nunca debe dejar de comunicar. Esa es una de las cosas más importantes. Y como decía, el líder no tiene que ser un gran orador. Hay muchas formas de comunicar y cada situación de la organización exige un estilo de liderazgo diferente. Cuando las cosas, por ejemplo, están caminando muy bien y la organización ha superado el momento de crisis, es un momento en donde el líder debe bajar la presión y horizontalizar la organización. Pedir simplemente reportes y dejar que los líderes de nivel inferior puedan ejercer su liderazgo. Y el líder dedicarse a planificar el futuro y a fijar objetivos estratégicos de largo plazo. Pero en momentos de crisis, el líder tiene que involucrarse, como dicen, ponerse la bota de trabajo, salir al campo, salir a la calle y estar con su equipo y ayudar al equipo a sortear la crisis. Pero terminada la crisis, él no puede quedarse estancado ahí. Tiene que definir un nuevo curso de liderazgo, un nuevo rumbo a su liderazgo para permitir que la organización funcione. Ahora, hay muchas personas que piensan que, y es una tendencia, a que todas las organizaciones tienen que ser totalmente horizontales y que no deben haber niveles de liderazgo o jerarquías dentro de la organización. Y eso en la práctica no funciona. El liderazgo definitivamente exige ciertos niveles. Obviamente tiene que haber una comunicación transversal, tiene que haber una buena relación entre el líder y sus niveles subordinados, sus colaboradores. No puede el líder utilizar formas de trato que estaban vigentes hace 40 años. El líder y la organización tienen que ir evolucionando. Sin embargo, sí es importante que haya personas que tomen ciertos niveles de decisión en todos los ámbitos operativos. Hace unos años, el monstruo de la información, Google, hizo un experimento. Decidió en toda su área de ingeniería eliminar las gerencias. Contrató a los mejores ingenieros en cada uno de los rubros en los cuales estaba desarrollando sus proyectos y los puso a todos al mismo nivel. Nadie tenía autoridad sobre nadie y nadie imponía su criterio sobre los otros. Simplemente dejó el consenso las decisiones que tenía que tomar la organización en el área de ingeniería. Pues se armó un desastre. No había manera de que las decisiones se llegaran a tomar por consenso y entonces todos los problemas llegaban o escalaban hasta los niveles directivos, hasta los niveles más altos, porque desde el tema de relaciones interpersonales hasta decisiones tan sencillas como la compra de ciertos equipos o la forma como hacer los reportes o establecimiento de indicadores para ver si se estaba avanzando en el desarrollo de un proyecto, tenían que ser decididos finalmente por el CEO de la empresa. Y eso generó un cuello de botella que al final estancó a la organización porque le impedía a los altos directivos tomar las decisiones de largo plazo. Y ahí es donde Google entra en un proceso de análisis y hicieron un gran acopio de información. Por suerte para ellos, ¿quién puede manejar más información que Google? Google reunió miles de datos y cientos de variables sobre las cuales hizo una evaluación y determinó que habían ocho buenas prácticas que debía asumir un líder. La primera era, o sea, lo primero que ellos determinaron es que había que crear estructura de liderazgo.
y que había que delegar en cada nivel la autoridad para tomar ciertas decisiones a las personas que ellos tenían que seleccionar como líder. Pero una vez seleccionado, a cada uno lo capacitaron en estas 8, podríamos decir, características del buen líder. Y aunque parezca mentira, de estas 8 características, el conocimiento técnico era la menos importante. Es decir, en un área tan importante como la ingeniería para una empresa de información y de Big Data como es Google, resulta un poco contradictorio que la habilidad técnica, el conocimiento técnico sea la menos importante de estas 8 características de liderazgo. Obviamente tiene que haber conocimiento, no podemos poner a pilotear una nave a una persona que nunca ha tenido un curso de pilotaje. Es lo mismo, en el caso de un área técnica, tiene que haber conocimiento técnico, pero no es el tema más importante, porque el líder es como decía, un influenciador. Hoy en día que está de moda esta palabra que se usa inadecuadamente, es un influencer. Es una persona que influencia en el grupo para que el grupo alinee todos sus esfuerzos hacia el objetivo de la organización. Entonces, la habilidad técnica pasa al último plano. Que le sigue en menor importancia es otro que ya hemos mencionado, el establecimiento de un objetivo claro y una estrategia para lograrlo, es decir, el propósito. Yo pensaría que debería haber sido lo más importante. Obviamente que de estas 8 características, esa es importante también, igual que el conocimiento técnico. Sin embargo, tenemos otras 6 que yo creo que sería muy largo mencionar, pero ¿cuál es la más importante? La más importante que determinó Google es que el líder tiene que convertirse en coach. Y esto ha generado esta corriente del coaching al interior de la organización. Porque hasta hace poco se entendía al coaching como un elemento externo que asesoraba o que tenía la tarea de aconsejar a los líderes para la toma de decisiones, a los gerentes o a las personas encargadas de la conducción de la organización. Pero hoy en día también se requiere que el líder se convierta en coach, que el gerente, el que maneja, que dirige la organización, una vez que ha creado su estructura de liderazgo, tiene que convertirse en el coach de esos líderes de niveles operativos que él mismo ha empoderado. Entonces, esa es la característica que más importancia le dio Google para el tema de esta reorganización. Y en poco tiempo, una vez que la pusieron en práctica, Google llegó a establecer que el 75% de los gerentes de menor rendimiento habían elevado considerablemente más allá del 100% su rendimiento. O sea, apostaron por los de más bajo rendimiento y tuvieron los mejores resultados con ellos gracias a esa nueva forma y estructura de liderazgo. Obviamente esto produjo un cambio la cultura organizacional. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Ok, y bueno, finalmente, antes de pasar a las preguntas de los asistentes, que ya hemos visto ahí algunas de lo más interesantes, ¿cómo podemos mejorar nuestro liderazgo y el de los demás? Esa idea de ser coach, ser de nuestros subordinados, ¿cómo serlo sin ser sus mentores, por ejemplo? ¿Cómo cuidarnos en ese proceso? Ese coaching que estoy seguro que tú debes tener muchas anécdotas dentro de Marina al respecto que nos ayuden a entender el concepto. Bien, mira, yo vuelvo y tomo algunas de las cosas de las conclusiones del estudio de Google que mencioné, y uno de ellos es que el líder tiene que tener empatía con el equipo, es decir, tiene que demostrarle al equipo que está interesado no solamente en los resultados.
o en el trabajo o el aporte de cada uno de los miembros del equipo a la organización como tal, sino el líder tiene que demostrarle al equipo que él está interesado en el desarrollo personal y en la realidad personal de cada uno de sus integrantes. Esa es para mí una de las herramientas más importantes. Empatía, lo que siempre se ha comentado, ponerse en los zapatos del otro, pero no solamente ponerse en los zapatos del otro, sino mostrar interés por el desarrollo personal de las personas que integran el equipo. Y para eso se necesita ser no solamente un buen comunicador, que hemos dicho que debe ser el líder, sino también tiene que ser un buen escuchador. El líder tiene que saber escuchar. Y hay un término que me gusta mucho a mí, que es la escucha activa. Es decir, no escucho, como decían nuestros abuelos, entra por una oreja y sale por la otra oreja, porque eso es una de las cosas más perjudiciales al momento del liderazgo. A veces conversamos con nuestros colaboradores, nos dice algo que es importante para él y a nosotros eso no se nos queda en ninguna parte. Nos lo encontramos 2 semanas después y esa persona asume que nosotros hemos entendido y hemos recibido el mensaje. Sin embargo, para nosotros eso no generó ningún efecto y eso es una decepción por parte del colaborador. Entonces, hay que escuchar activamente, es decir, captar lo importante, qué cosa es lo que nos están tratando de decir y retener aquellas cosas que son importantes y ayudar a ese colaborador para que él también avance, no solamente en sus temas de carrera profesionales, sino también, en caso que sea necesario, en sus temas personales. Y ahí también existe otra herramienta que es muy importante, que es la forma como el líder interroga o cómo obtiene la información de sus colaboradores. Cuando un colaborador llega tarde, por ejemplo, a una reunión, si uno le dice, oye, ¿por qué has llegado tarde? Nos estás perjudicando en el trabajo, inmediatamente lo están poniendo a la defensiva y además lo está incomodando frente al resto del equipo. Pero si yo le preguntara, oye, me preocupa, ¿qué problemas has tenido? ¿Cómo puedo ayudarte para que llegues un poco más temprano? ¿O has tenido algún problema? ¿Te podemos ayudar en algo? Es una forma completamente diferente de abordar el mismo hecho, la llegada tarde. Estoy poniendo un ejemplo muy simple, pero después de escuchar activamente, tenemos que hacer las preguntas de la manera adecuada. Y eso creo que es el consejo más importante en cuanto a relacionamiento del líder con sus colaboradores. Ahora bien, hay otros elementos muy importantes. El líder tiene que ser honesto con su equipo. No estoy hablando acá de la ética, que creo que eso es fundamental para todo ser humano y para toda organización. Todos tenemos que actuar dentro de principios y valores éticos. Pero también el líder tiene que ser honesto en el sentido de que él tiene que no solamente pedirle cosas al equipo, sino tiene que demostrar que él es sincero con el equipo, que la justificación y las razones por las cuales está pidiendo o exigiendo algo son valederas y que además él practica lo que él está exigiendo de sus colaboradores. De esa manera y esa honestidad con el equipo lo hace empoderar al líder. Y el líder tiene que ser no siempre simpático. Puede ser una persona muy seria, pero sí tiene que ser honesto y transparente. Y tiene que exigir además, pedir que sus subordinados o sus colaboradores le sean también sinceros, porque es muy fácil decirle al gerente que todo está bien, que todo está caminando, y cuando aparecen los indicadores resulta que las cosas no están tan bien. Entonces, hay organizaciones, y esto siempre lo decía Bill Gates, es que él obliga a sus colaboradores a decirle las cosas malas. Él le dice, no quiero escuchar noticias buenas, dígame lo que está mal. ¿Y por qué hace eso?
porque él entiende que dado su nivel y el prestigio que tiene, sus colaboradores van a tratar de dorarle la píldora y no le van a hacer ver a él las fallas o las falencias que tiene su organización. Y además, ahí es donde el coaching interviene. El coach es como el angelito y el diablito que está acá en nuestros hombros, que nos dice lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Y por eso el coach es tan importante, porque el líder tiende, con el paso del tiempo, cuanto más hábil es, peor se vuelve, tiende a adquirir el síndrome de hubris, tiende a pensar que todo lo que él piensa es lo correcto y todo lo que él decide es lo mejor para la organización. Pero muchas veces necesita la voz de su conciencia, que tiene que ser alguien fuera de su cabeza, que le explique y le diga, oye, reflexiona, ¿no? Entiende que no tiene siempre la razón. Eso también es una forma de mejorar el liderazgo. Entonces, podemos hacer un resumen, mostrar empatía, es decir, ponerse en los zapatos, escuchar activamente a las personas, formular las preguntas o obtener la información de la manera adecuada. Tercero o cuarto, ser honesto con la organización, es decir, hablar con la verdad y pedir que la organización o los colaboradores sean igualmente honestos y finalmente retroalimentar. O sea, todo lo que recibe él tiene que volverlo a comunicar a la organización para que la organización siempre esté enterada de cuál es la dirección en la cual estamos caminando. Genial. Entonces nos ha quedado claro este tema de qué es lo que no debemos y lo que debemos hacer. Y bueno, pasemos a las preguntas del público, que hay dos aportes de Mercy, donde hace la pregunta claramente e indica lo siguiente. Hola James, ahora con la pandemia y el trabajo off-site, ¿cómo sugieres que el líder logre su función? Esa es una. Y la segunda dice, ¿cómo puede lograr empatía el líder dentro de un entorno multicultural? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, un líder estadounidense y trabajadores de diversos países e idiomas. ¿Qué recomiendas? Bien, con respecto a la primera pregunta, yo diría que el líder nunca la ha tenido tan difícil. Definitivamente, la pandemia ha generado un cambio en la forma de hacer las cosas y en las relaciones humanas muy profundo y que probablemente sea irreversible. Hace algún tiempo nos costaba mucho trabajo entablar vínculos interpersonales a través de las herramientas tecnológicas como las videoconferencias o los webinars, etcétera. Pero hoy en día ya se ha vuelto algo habitual y entonces aquí surge el problema. ¿Cómo lograr esa vinculación, esa empatía con herramientas que a veces nos distancian de la persona? Pues yo creo que una de las formas más eficaces es no colectivizar todo el contacto entre colaboradores, entre miembros del equipo, es decir, no vivir permanentemente en videoconferencias o en reuniones colectivas que nos impiden generar el contacto directo. Y tenemos que esforzarnos y dedicar tiempo, como lo mencioné, para ayudar a cada uno de los miembros del equipo a comprender lo que se espera de él y luego a recibir de él el feedback de lo que le está pasando por la cabeza para nosotros poder también ayudarlo a su desarrollo personal. Entonces, ¿cuál sería mi primera recomendación respecto al uso o al trabajo, al teletrabajo? Es dedicar tiempo a las reuniones one-to-one, es decir, uno con uno, para evitar que esa tendencia a colectivizar todo el trabajo y a tener por muchas horas al equipo conectado siempre a través de reuniones colectivas,
nos impida que podamos establecer ese vínculo personal o individual con cada uno de los miembros de nuestro equipo. Esa es mi recomendación, y eso en el marco de lo que hemos hablado hace unos minutos, escuchando activamente y haciendo las preguntas de una manera adecuada, sin hacer sentir mal o hacer que la persona se ponga a la defensiva. Tenemos que aprender a formular adecuadamente nuestra interacción verbal con las personas. Ahora, hay hoy en día muchas maneras de liderar a través de los medios tecnológicos. También, obviamente, están las comunicaciones escritas, tenemos el chat, tenemos los mensajes grabados, etcétera. Tenemos que aprovechar estas herramientas para generar justamente ese vínculo interpersonal que haga que el colaborador no solamente sea un empleado más de la compañía, sino más bien un aporte, un sostén del propósito de la organización. Ahora, con respecto al tema de la multiculturalidad, yo creo que en primer lugar, lo básico es el respeto. O sea, cuando uno trabaja en un entorno multicultural, tiene que identificar claramente cuál es la forma y el estilo de pensamiento de cada uno de los miembros del equipo. Tenemos que ser mucho más perceptivos sobre lo que cada uno va a tomar o valorar de acuerdo a su background étnico, social, cultural. Entonces, exige del líder una mayor atención, pero la palabra más importante, respeto. Hay barreras que no se deben transgredir nunca, ni tampoco bromear con aquellas cosas o traspasar aquellas fronteras de las cosas que culturalmente cada persona tiene como límites. Eso es muy importante. Entonces, barreras importantísimas. Respeto por la mujer, respeto por la orientación sexual, respeto por el background étnico, respeto por la forma de hablar o de expresarse de las personas, respeto por su estilo de apariencia personal. Todas ellas, como ustedes habrán podido escuchar, tienen que ver con respeto. La palabra clave es respeto. Y la segunda palabra que yo creo que se tiene que aplicar es: hay que ser más perceptivo. Hay que analizar a cada uno desde estos diversos puntos de vista y luego llevarlo al terreno del respeto. Y yo creo que con eso se logra trabajar en ambientes multiculturales. Obviamente, toda organización tiene que tener una declaración de principios y valores. Y esa declaración de principios y valores tiene que estar adecuada al tipo de organización. No es lo mismo los principios y valores de una entidad bancaria que los principios y valores de una entidad de servicios de salud. No son los mismos principios y valores que puede tener una organización religiosa. Cada una tiene que emitir una declaración de principios y valores. Obviamente hay principios y valores que son universales. ¿Y cuál es el más importante? El respeto. Si uno recurre a ese principio, todo lo demás cae por su propio peso. Genial. Muchísimas gracias, James. Y quiero leerte la participación de Felipe Aguirre, donde dice: felicitaciones, me encantó la idea de liderar a través del propósito. Y también la de Fabio Romero, dice: un tema muy interesante, saludos desde Perú. Mercy dice: excelente, James, gracias. Y último, hay una pregunta más que nos ha enviado Fabio Romero. Dice: tengo una pregunta, ¿cómo ser un líder autoritario en un momento de crisis de la empresa sin que ello afecte tus interacciones con tus colaboradores? ¿Cómo balancear aquel contacto? Y aprovecho, junto a dos preguntas. Silvia Carrera
Dice, hola James, ¿crees que ahora el liderazgo debe ser dirigido a cada vez ir renovando al personal y no más bien que el personal esté preparándose cada vez más en este mundo cambiante y ser innovadores? Bien, con respecto a la primera pregunta, el líder autoritario puede tener una cabida en ciertos momentos determinados, pero definitivamente el líder autoritario no debe perder de vista el largo plazo, y en el largo plazo, ya lo hemos mencionado, tiene que él generar vínculos con los miembros de su equipo para que este equipo esté dispuesto a continuar en el esfuerzo y el propósito de la organización. Es decir, que el colaborador esté dispuesto a sacrificar algunas cosas con tal de conseguir o en provecho del objetivo de la organización. Entonces, el ser autoritario no quiere decir ser abusivo. Eso es muy importante. Volvemos a la palabra clave, respeto. Se puede ser muy duro sin faltar el respeto. Y como también lo he mencionado, se puede ser muy duro, pero hay que plantear las preguntas primero de manera correcta. Si uno es agresivo al momento de pedir cuentas, probablemente obtenga una respuesta también agresiva. Entonces, ser autoritario significa ser firme o imponer a veces algunos criterios e incluso llevar a cabo la ejecución de algunas medidas que no son gratas. Yo no creo que haya un gerente que le resulte grato prescindir de algún colaborador o tener que dejarlo, pero a veces la buena marcha de la empresa exige que uno tenga que prescindir de alguno de los colaboradores, pero incluso ahí tiene que hacerse con respeto. Ahora, el término autoritario significa, va más por el fondo que por la forma. La forma no debe perderse y la forma siempre debe estar enmarcada por el respeto. Y debemos pensar permanentemente que ese colaborador probablemente va a tener que seguir en la empresa en el largo plazo. Entonces yo no puedo cortar el vínculo, no puedo dañar ese vínculo interpersonal. Finalmente, si tengo que tomar una decisión dura, como dejar ir a uno de nuestros colaboradores, pues tengo que hacerlo dentro de un marco de respeto y con sinceridad, porque yo creo que esa es la mejor forma de abordar ese tipo de decisiones difíciles. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, que estaba referida a ¿Quieres si que hay... la recuerdo? Bueno, entiendo yo que se refiere a si hay que cambiar, ¿no?, a las personas constantemente. Sí, dice, dice, ¿crees que ahora el liderazgo debe estar dirigido cada vez a ir renovando el personal y no más bien que el personal esté preparándose cada vez más en este mundo cambiante? Mira, definitivamente lo que nosotros necesitamos en la organización, especialmente en la empresa, es capacidades. Si un colaborador tiene la capacidad que se requiere ahora, porque las capacidades tienen un tiempo y espacio, las capacidades no son eternas, las capacidades se van requiriendo de acuerdo a la situación particular de la organización. Y eso es parte del trabajo perceptivo del líder. El líder tiene que saber qué capacidades necesita para un momento determinado. Si hoy en día las organizaciones tienden a la digitalización, probablemente la capacidad que se requiera en la organización son capacidades tecnológicas que probablemente no la tengan todos nuestros colaboradores. Pero si mi colaborador puede desarrollar esa capacidad, por supuesto que tengo que darle prioridad. Obviamente, aquella capacidad que yo no la pueda conseguir con el elemento humano que tengo ahora, voy a tener que buscarla en el mercado y probablemente eso me obligue a tomar una decisión dura. Había una frase que siempre comentamos, ¿no? Tenemos que recoger y curar a los heridos y tenemos que fusilar a los disidentes. El que no puede, pues tendrá que irse de la empresa. Pero aún así, en ese caso, tiene que hacerse con respeto y en el marco de la transparencia. El colaborador tiene que saber
por qué es que se está yendo y tiene que irse y sentir cuál es la verdad o cuál es la razón por la cual está dejando la organización. Obviamente, también hay casos en que uno tiene, dentro de ese marco de transparencia, hacerle ver al colaborador que no está cumpliendo con lo que se espera de él o que no tiene las capacidades que se requieren actualmente, o finalmente que ha transgredido alguna de las normas o de los principios y valores que tiene la empresa. Hay toda una gama, y eso es justamente una de las características del líder que creo que me olvidé de decir cuando tú decías cómo mejorar el liderazgo. Bueno, hay que también desarrollar firmeza de carácter, es decir, una vez que la decisión se toma en base a todos los elementos de juicio que uno ha recopilado y toda la evaluación y el feedback de la propia organización y de los colaboradores, uno tiene que tener la firmeza para llevar adelante la decisión, por dura que ésta sea, siempre que contribuya a ese elemento fundamental que es el propósito o el gran objetivo de la organización. Ok, muchísimas gracias, James. Gracias por tu participación. Ya ha sido casi una hora y en estas no quiero quitar más el tiempo y quiero mostrarme eternamente agradecido por esta colaboración tuya. Por favor, dale mis cariños a Tere también, que estoy seguro de estar con todos los preparativos por esta fiesta. Muchas gracias, Lucho, a ti, a Talent to Win por esta invitación y a los amigos que nos acompañan por haberme permitido compartir algunas lecciones sobre este tema de liderazgo que es tan importante para las organizaciones. Espero poder encontrarnos nuevamente en una próxima oportunidad. Gracias, Lucho, gracias a todos y muy buenas noches. No, de todas maneras, James, de todas maneras contamos contigo en nuestras actividades aquí en Washington, D.C. y en general en los Estados Unidos. Bueno, pasado esta parte, creo que tenemos previsto nuestro sorteo de un proceso de reclutamiento gratuito y donde están participando Ali, Gabriel, Fátima, Eric, Dina, creo que dice así, Charles y Beatriz. Ali también. Muy bien, empecemos con el sorteo. Creo que hay que dar vuelta al... Ajá. Y va circulando y veamos quién sale elegido. Ok. Giovanni Jiménez es el ganador de este proceso de reclutamiento. Giovanni, el personal de Talent to Win de nuestro equipo se va a poner en contacto contigo para la formalización a través del email que nos has contactado, para de esta manera poder formalizar nuestro ofrecimiento. Así que, como digo, Giovanni Jiménez. Muy bien. Bueno, y esto ha sido el webinar de este mes, el mes de la herencia latina, y donde quedaremos para darle respuesta a ustedes. Esta información que ven en pantalla es mi información de contacto. Si ustedes, cualquiera que vean el webinar y tengan interés de seguir asumiendo y teniendo consultas al respecto, no duden en enviarme un email o comunicarse conmigo, y de esta manera estaremos en contacto. Y decirles que este es en el mes de la herencia latina aquí en los Estados Unidos. Esta es la primera actividad que Talent to Win de Estados Unidos está realizando, y que por lo tanto también los invitamos a nuestro siguiente webinar que estamos organizando a nivel global, Talent to Win. Próximamente les anunciaremos qué branch está realizándolo, pero desde ya los comprometo a que participen. Aquí desde los Estados Unidos
pues ya saben con quién contar. Soy Luis Sola, el Strategic Partner de Talent to Win acá. Y no se olviden de contactarnos a través de nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en YouTube, donde pueden ver este webinar. Y todos los que anteriormente se han desarrollado. Bueno, dicho esto, quedo agradecido por su participación y sin más me despido. Muchísimas gracias.